El Principito. Es ofensivo, es ridículo, es una afrenta, es una ofensa a la inteligencia de todos los andaluces. Son muchos argumentos que ha dado gente que no sabe mucho de lingüística. Hablemos ahora de lingüística. Como sospecho que este vídeo no lo va a ver la gente de mi público habitual, saludo. Hola, soy Nacho, soy Banfunfun en YouTube y hablo de literatura y de lingüística. He aquí mis libros de literatura y lingüística que pueden demostrar que soy un true filólogo. Bien, ¿qué ha pasado? Resumen breve de los hechos. En febrero salió, creo que fue en febrero, salió este libro, El Principito, la versión en andaluz del libro conocidísimo de Antoine de Saint-Exupéry, publicado por la editorial Tintenfass, con relativamente poca repercusión en redes sociales y tal, hasta que de repente tuvo repercusión en las redes sociales. Las redes sociales se hicieron mucho eco de ello, y aquí es donde entro yo en la historia. Yo estaba en mi casa haciendo mis cosas normales de filólogo una mañana, es decir, estar sentado en mi ordenador tecleando en calzoncillos, cuando me llega un mensaje directo en Twitter. Era una periodista del diario El Español para querer saber mi opinión como filólogo y como youtuber que hace vídeos sobre lingüística. Uno de los vídeos que hice hace un par de años fue sobre precisamente el andaluz, así que hice lo que haría cualquier divulgador de cosas de lengua en internet. Le dije, ahora mismo estoy trabajando, llámame por la tarde. Y desde ese momento hasta que me llamaron por la tarde estuve estudiando sobre el tema, inflándome, meterme información ahí, el viento ondeaba mi... Bueno, estaba leyendo muy fuerte. ¿Y cuál fue mi primera impresión sobre el tema? La verdad es que la misma que habréis tenido muchísimos de vosotros. Un fuerte ¿qué? ¿Pero esto es broma? No, esto es en serio. ¿Pero para qué? ¿Para qué está escrito? Y además, esto no está escrito en andaluz, si esto está ceceando y yo, a ver, esto es acento de Sevilla, esto no es mi acento. ¿Pero opiné sobre eso en ese mismo momento? No, porque nosotros somos científicos. Para hablar de la ciencia se necesitan datos, así que lo que hice fue inflarme a estudiar. Me leí la reforma que habían publicado estos señores. El señor Juan Porras es un señor recuperacionista del andaluz, que ahora hablaremos de eso. Y me leí las cosas que habían publicado online sobre el tema, vi más cosas sobre el libro, vi más cosas sobre el autor, vi sobre todo las críticas que estaba dejando la gente, que vaya. Y una vez que me hicieron la entrevista yo estaba un poquitito formado y ya les pude decir algo interesante. Normalmente en este tipo de artículos se suele poner una opinión y la opinión enfrentada como para que haya debate y tal. Pero yo vi ahí que estaba mi opinión, estaba otra opinión de otro filólogo y después había otra opinión muchísimo más pesada que era la contra y no estaba así como demasiado equilibrado. O sea, estaba claro que este artículo iba para tirar un poquito abajo lo que viene siendo la traducción del libro. Y ya después vi los comentarios de la gente al artículo, las reacciones que estaban teniendo. De nuevo están hablando otra vez de que el andaluz está mal. Y aquí ahora, cuando entro en la parte del vídeo de hacer argumentos, demostrando, desmontando, debunking, tú argumento mal, yo argumento bien. Sí. El primer punto, el Principito en andaluz, ¿para qué? Porque este es el primer texto de ficción escrito íntegramente en andaluz en la historia. Ever. Jamás. A ver, hay textos previos donde se han representado algunos rasgos del andaluz, en plan obras de corales de comedia en el que hay algunos personajes que hablan en andaluz. También hay textos del siglo XIX de un párroco que intentó escribir en andaluz y tal. Poco a poco, según van avanzando los esfuerzos historiográficos, se van encontrando más textos. Pero hasta el momento, este es el primer texto escrito íntegramente en andaluz con la intencionalidad de decir, esto es andaluz, esto que hablamos existe. Por un lado, es un acto de cariño de decir, yo quiero escribir en la lengua de mi zona. Y por otro lado, es un acto reivindicativo de decir, sí, esto existe, no me vas a negar que no existe. Tengo la opción y el derecho de expresarme en el código lingüístico que yo elija. 2. No se entiende, es complicado de leer. A ver, esto es válido desde el punto de vista de un castellano parlante que lo lea y diga, copón, ¿esto qué es? Que es la impresión que yo tuve fue decir, pero esto... wow, cuesta arribismo en estado puro. A ver, esto es andaluz, esto es una manera de representar una lengua que es oral, que nunca ha tenido representación escrita, es la primera vez que se hace, normal que nos choque, normal que uno haga wow. Una de las cosas que me estudié para la entrevista que me hicieron fue la propuesta ortográfica de 2009 que publicó el señor Juan Porras, o Juan Porras en su nombre artístico, para la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz. Esto es tan difícil de leer como una grafía de una lengua que no te has encontrado antes. Yo, a los 10 o 15 minutos de estar mirando la propuesta, dije, mira, esto casa, vale, esto tiene sentido. Para una persona que no haya hablado andaluz nunca y se encuentre con esa propuesta ortográfica, va a decir, es una de estas pequeñas cositas que dice, a lo mejor lo que yo hablo es distinto de lo que tú hablas. Os invito a leer la propuesta, dejo el enlace abajo en la descripción y sí, la página web de la CEA está escrita en Comic Sans y sí, es como una paleta de mierda a la cara, pero es funcional. Los enlaces que he visto ahí me han tirado un mes de estar estudiando.
Miradlos, por favor. Y esto nos lleva al tercer punto. Esto no es andaluz, esto es una chorrada. Esto no es una chorrada, porque esto es una chorrada, no es un argumento. Toda la gente que hayáis dicho esto es una tontería, no es un argumento válido, con lo cual dejad de decirlo, porque, en fin, detrás de esta traducción, a pesar de que sea un libro cortito, hay un esfuerzo lingüístico y etnológico importante. Esto no es una ocurrencia que le haya venido a alguien por la risa de ¿por qué no hacemos el Principito en andaluz? No. Por un lado, la propuesta ortográfica de Juan Porras y de otros se publicó en 2009 y se ha ido haciendo enmiendas desde entonces. Es como un esfuerzo wiki. La persona detrás de este texto es doctor en antropología y licenciado en filosofía. Su doctorado obtuvo la nota de sobresaliente cum laude y fue propuesto por el tribunal de ese doctorado para que se premiase como una de las mejores tesis del año 2004. A ver, yo a un señor con estas cualificaciones, más que lo que viene siendo el beneficio de la duda, se lo doy. Punto 4. No hace falta escribirlo distinto. Uno de los argumentos que más he oído hablado sobre este tema era lo de la necesariedad. No hace falta escribirlo en andaluz. ¿Por qué? Un andaluz, al leer un texto en castellano, ya él mismo le está dando la interpretación. ¿Qué? Sí, un libro así al azar. El diccionario de la RAE. Yo lo leo en español, pero como en mi cabeza tengo el andaluz, pues yo mismo le estoy añadiendo ese registro en mi cabeza. Es discutible, como poco. Esto podría ser discutible a la hora de recibir información. Vale, tú puedes leer en castellano y en tu cabeza cambias el registro. Pero ¿qué pasa si tú quieres producir andaluz? ¿Vas a tener que estar haciendo una traducción continua? No, no. Pongamos que yo no quiero decir un cerdo me ha empujado en mitad del camino y me ha dado un golpe, sino que yo lo que quiero decir es, a ver, cambio de registro, un cochino me ha usado en mitad de la vereda, me ha dado un zaleazo, me ha tirado al suelo. Pues es una cosa distinta. ¿Qué debería hacer yo? ¿Traducir eso al castellano? Sí, yo ya lo he dicho, ¿para qué voy a tener que hacer un doble esfuerzo? Como mínimo hay que reconocer ese esfuerzo de yo quiero escribir como hablo, no como hablas. Quinto punto, esto es simplemente una transcripción fonética. Y no, ya acabo de hacer un ejemplo antes. Hay cosas dichas en andaluz que no se dicen en castellano. Esto es una adaptación del texto, podríamos decirlo, localizado, que se ha hecho a partir del original y de 5 traducciones distintas, sobre todo en la edición española publicada en Ecuador. ¿Por qué? Porque hay rasgos en comunes con el andaluz. ¿Por qué esto es una adaptación y no una traducción? Bien, saquemos otro principito. The Little Prince es la versión en inglés medio. Aquí, por ejemplo, cuando están hablando de Estados Unidos, utilizan una adaptación lingüística. Dicen Allende los mares, porque en esa época, en el siglo XIII, no se había inventado Estados Unidos. Con lo cual, tienen que utilizar términos adaptados. Pues aquí dicen achuchar en lugar de empujar. Esta obra no tiene prólogo, tiene jabanteo. Se utilizan expresiones como es menester en lugar de es necesario. O por mos de. Hay expresiones como er volunto. O en lugar de tener sed, dicen que tienes ganas de agua. El Principito no es pequeño, es chico, chiquitillo. De hecho, la traducción, la versión andaluza del señor Juan Porras, este sería el Principillo. El Principito con Z es una especie de compromiso traductoril, porque esta es ya la traducción aceptada entre todo el mundo, pero Juan Porras en su pueblo dice el Principillo. Este texto está adaptado a cómo hablaría un andaluz que habla andaluz. Y tú dirás, pero es que yo no hablo así andaluz. Y bien, este texto está adaptado a cómo hablaría un andaluz que habla andaluz. Y aquí viene el segundo ajú gordo de este vídeo. Hay un andaluz que no es el que se escucha en la tele, ni el que se habla en las ciudades. Pero esto de aquí no representa al andaluz o a mi andaluz, porque lo primero que pensé al leer esto, como está escrito con zetas, la grafía es con Z, yo pensé, pues esto representa al andaluz ceceante y no representa mi variante del andaluz, el seseante. Y ahora es cuando me tengo que comer mis palabras con patatas. ¿Recordáis en mi vídeo del andaluz? Si no lo recordáis, lo pongo por aquí. Cuando yo decía que la zona de Málaga es un dorito lingüístico, la zona fonética del andaluz de Málaga podría definirse como un dorito que lleva gafas de sol y elige su propia aventura. En el jabanteo / prólogo de este libro, el autor, Juan Porras, dice que precisamente en la Jersha, el dialecto en el que está hablando, se le advierte al lector o lectora de este Principito que la Jersha dialectal principal que se maneja en esta traducción es el andaluz de la Algarvía, comarca de eje centro-sud Andalucía, el Valle del Guadalhorce. La razón es muy sencilla, porque es el andaluz nativo que maneja su traductor, el abajo firmante, tan buena como cualquierilla otra, en el momento en el que no existe o todavía ningún andaluz ajuntado. Exacto. Como no existe ningún andaluz todavía escrito, esta es de las primeras cosas que se hacen intentando plasmar la grafía andaluza, cuando me puse a mirar la propuesta ortográfica del señor Juan Porras de 2009, sale que la Z, la grafía Z, se puede utilizar para representar las dos enormes variantes del andaluz. O sea, el principal cisma que hay entre las maneras de representar el andaluz oralmente es con el sonido CZ. Así que pongo una foto del texto porque aquí no lo consigo representar.
cuando está escrito con Z aquí, el lector andaluz lo puede leer en su variación. Pero la cosa es que cuando ya te conoces la grafía en la que está escrito esto, de repente te suena mucho más fácil. Si eres andaluz, esto es más cercano a lo que tú hablas, o depende de la diglosia, lo que tú hablas cuando estás hablando andaluz, que el castellano. De nuevo, lo que está hablando este señor precisamente es el acento de Málaga. Lo que pasa es que es el acento de la Algarvía, una zona del Valle del Guadalhorce donde hay un mogollón de cosas juntas. Es la parte esa del Dorito de Málaga donde hay jejeo, ceceo, seseo, pues es una zona ceceante. Así que el título de Er Principito, yo en mi variante andaluza podría leerlo como Er Principito. Y que me suena, o sea, una vez que lo veo es como... Ah, Principito, así fue comprendiendo poquillo a poco tu pequeña vía melancólica. Durante mucho tiempo la única distracción tuya no fue jamás de lo suavito de la... Es que suena, es que... se parece esto, lo siento, más mío, que el castellano. En palabras de Juan Porras, yo hablo muy bien lo que desde chiquitillo me ha enseñado mi gente. Y el andaluz es lo que me ha enseñado mi gente. Otra de las cosas que pasa cuando te enfrentas a este texto es que las expresiones, como es una adaptación, no es una traducción, hay expresiones que te pueden sonar arcaicas. Es como hacer algo por mor de no sé qué. Es menester que yo haga tal cosa. Estos son expresiones arcaicas. ¿Pero qué pasa? Que es que no son arcaicas en la zona donde habla este señor. Pero se siguen utilizando en el andaluz de la Algarvía. Así que resumiendo todo esto que he dicho, el andaluz que existe en El Principito no es el andaluz, sino que es el andaluz de una zona. Porque, según el autor de la traducción, si no existe un andaluz normalizado, pues yo voy a hablar del andaluz de mi zona. Ya se hará una normalización. En el andaluz hay demasiados dialectos como para estandarizarlo. Bien, vamos a desmontar esto un poquito. Voy a cambiar un poquito de campo y salirme de la sociolingüística para irme directamente a la sociología o a la retórica misma. ¿Cuántas veces en esta misma semana habéis visto en algún medio de comunicación que los otros están divididos? No se puede votar al PSOE porque están divididos. No se puede votar a Podemos porque están divididos. No se puede hablar con las feministas porque las feministas están todo el rato peleándose entre ellas y ni siquiera se entienden entre ellos cómo va... Esto es muy básico, esto es la creación de grupos in-groups y out-groups. Dicho lo cual, ¿cómo vamos a estandarizar el vasco si son un montón de dialectos? Espera un momento. El euskera batúa ya existe. ¿No se podría hacer lo mismo con el andaluz en algún momento? Saltando de tema, siguiente crítica. Es una catetada. A lo que yo respondo de manera muy rápida. ¿Y qué malo tiene ser cateto o sonar cateto? ¿Qué malo tiene hablar como si fueses una persona de pueblo? Esto, aparte de ser altamente clasista, si lo quieres hablar desde el punto de vista de la lingüística, no tiene sentido ninguno. El estructuralismo es esa idea que nos han metido en la cabeza cuando hablamos de lengua o cuando estudiamos lengua en el colegio, de que hay lenguas buenas y hay lenguas malas. El habla de la gente de campo, mal. Pero solo hay que hacer una pequeña pausa y pensar, ¿por qué? Dadme argumentos. No hay un argumento por el cual el habla de la gente de... sea distinta de el habla de la gente de tal. Y tú dirás, bueno, pero es que a ver, el habla de la gente de campo es lo que tiene, es que es inculta. Y tú dices, vamos a desmontar esto un poquito. Una de las principales críticas que se hace al habla andaluza es que suenas como un cateto. Y eso empieza desde el colegio. ¿Qué es lo que estudiamos en el colegio? Lengua castellana. Es que está ahí. Suena ahora mismo que estoy siendo muy nacionalista y tal. De nuevo, el nacionalismo político no tiene nada que ver con el nacionalismo lingüístico. Ni siquiera es una cosa de... Me veo forzado a hablar de manera diglósica. Porque la mayor parte de los andaluces somos diglósicos porque no nos queda otra. Hablamos en diferentes registros dependiendo del ámbito en el que estamos. Cuando haces un examen, ¿qué te vas a expresar? En castellano, porque si lo hablas en andaluz vas a sonar inculto. Te van a poner menos nota porque estás hablando mal. Si vas a hacer una entrevista de trabajo, una persona seseante va a intentar cambiar su problema. Porque es un problema, estás hablando mal. Volviendo a las cosas lingüísticas, se puede entender que la gente de áreas rurales todavía mantiene su andaluz. Eso que cuando la gente pregunta, ¿pero el andaluz existe? El andaluz de las ciudades es prácticamente castellano con cositas por encima. El andaluz que se sigue manteniendo es el andaluz de los pueblos. Es el que todavía conserva esos rasgos del mozárabe y del aljamía y tal. Se siguen manteniendo, pese a las influencias del castellano. Te da la sensación de que a lo mejor hay como una especie de intento nacionalista de unificar el lenguaje. No sé, en el País Vasco, por ejemplo, intentaron tapar el euskera y no lo consiguieron. En Cataluña hubo una represión muy grande de que no se hablase el catalán. En Galicia casi pudieron eliminar el gallego y ahora hay neofalantes. En Andalucía ganaron. Y ahora es cuando alguien dirá, ajaja, ¿ves? Tú mismo acabas de decir que el andaluz no es una lengua.
Ya, porque 7 siglos, o sea, 7 siglos de presión continua de que hablamos mal. Es lo que ha pasado en las zonas de España que tienen lengua propia, que por un esfuerzo de recuperación lingüística, con el apoyo del poder político, el apoyo en la educación y el apoyo de los medios, ya sean lengua escrita, películas y tal, se ha reforzado esa lengua, se ha fortalecido su uso. ¿En Andalucía se podría hacer eso? Yo qué sé. Es que queda muy poquito de que podamos decir propio. En Andalucía se podría decir que ya no hay andaluz, quitando los pequeños trozos donde sí se habla andaluz. ¿Qué se puede hacer eso? Cositas como el Principito, intentar reforzar lo poquito que queda, para intentar que haya andaloparlantes, o gente que dice que por lo menos esto no está mal. ¿Vosotros habéis visto a alguien que hable del Principito sin reírse? Los poquitos esfuerzos que hay de recuperación lingüística se ven ridiculizados. Y ahora diréis, es que se está intentando, claro, es que el Principito es un intento de cambiar la lengua desde arriba, y eso está mal. Y yo digo, ¿pero qué cambiar desde arriba? Si es un señor que ha publicado un libro que habrá tenido 200, 300 ejemplares, yo he tenido que pedir esto y ha tardado 3 semanas en llegarme porque es que no hay libros impresos. Si el señor Juan Porras es un concejal de un pueblecillo de Málaga que no tiene ni siquiera fuerza política dentro de su propia alcaldía, que se ríen de él en los plenos, que desde arriba. Para que hubiese una política lingüística en Andalucía debería haber esfuerzos verdaderamente titánicos en el poder andaluz. Tendría que estar en las escuelas, tendría que estar representado en los medios de comunicación y no como un ligero acento que le añades al castellano neutro. Yo que sé, por lo menos que hubiese 2 libros escritos en andaluz y no solo uno. No existe una fuerza que está obligando al andaluz. No existe. Por el amor de la voz, que ni siquiera puedes calzar una mesa con esto. Y esto me lleva al siguiente punto, que es lo que más me ha dolido. Y encima lo hacen con dinero público. He visto a gente decir, ¿pero qué dinero público? A ver, este libro se ha presentado en una oficina del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, porque el señor Juan Porras, entre otras miles de cosas, es del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, pero es que este libro es de la editorial Tintenfass, una editorial alemana. Una pequeña editorial que ha hecho ya más de 300 traducciones a lenguas minoritarias y minorizadas del Principito. La propuesta de traducir al andaluz sale de la editorial y buscaron a una persona. Y Juan Porras dijo, pues yo. No fue una de estas cosas de, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Coged dinero público y hacer un libro en andaluz. Sino que fue un correo, seguramente lo estoy leyendo en acento alemán. Me gustaría saber si alguien está interesado en hacer una copia de... Ni siquiera es como una editorial súper gorda. La editorial, por si no sabéis cómo funcionan las editoriales, la editorial Tintenfass son un matrimonio. Es el matrimonio Sauer, Walter y Nadine Sauer, que estos libros los editan entre la cocina de su casa y el salón de su casa, lo maquetan ahí y después lo mandan a una imprenta. Nadine es traductora y Walter ha sido profesor en la Universidad de Heidelberg durante un mogollón de años. Son 2 jubilados. Pero ¿qué pasa? Habéis visto una foto de Juan Porras, habéis visto el corte de pelo que lleva, habéis visto que siempre va en camiseta y, sobre todo, la presentación del libro se ha hecho en el Sindicato Andaluz de los Trabajadores. ¡Nos trae amor! ¡A por él! ¿Qué más da el corte político del traductor de la obra? ¿Sabéis cómo se le llama a criticar a la persona en lugar del argumento de la persona? Cuñadismo. Bueno, yo iba a decir argumento ad hominem, pero bien, y además me has pisado. Y esto nos lleva al final de la entrevista del periódico y al punto que he visto un par de veces. Juan Ramón Jiménez y Lorca ya metieron andaluz en sus textos. Y mi respuesta a esta es un... ¿Y qué? Como ya hizo una reforma a su manera Juan Ramón Jiménez, pues ya está, o sea, ya no se toca más. Lorca metió palabras en andaluz en sus textos y ya está. También huele muchísimo a falacia. Esto es una de estas cosas de, como ya ha hablado una persona muy lista y muy reconocida sobre el tema, ya está, no es necesario argumentar más. Es una forma de detener el discurso cuando no quieras que siga. Es un, no, cariño, ya hemos hablado 1000 veces de esto. Ya, Manolo, pero sigue sin llamar al fontanero y el agua está saliendo a chorros. No, Martin Luther King ya habló muy bien sobre el racismo, así que ya no hace falta hablar más del tema, porque ya está todo hablado. Pero a la gente le siguen dando leches por la calle. Porque alguien en principios del siglo XX hiciera cosas bonitas en andaluz, no quita que no pueda haber más esfuerzos sobre recuperación del andaluz, o simplemente la gente hablando en lo que habla, porque le vas a callar la boca a nadie. Es como decir que como Larra ya habló en castellano y ya habló sobre el castellano, pues nadie se puede hacer una cuenta de Twitter y hablar en la voz de Larra, por ejemplo, no sé. Es como decir que esa gente no puede hablar, y tiene todo el derecho del mundo a hablar. Aunque sea de lingüística. ¿Esto en inglés sabéis cómo se llama? Shade. Bien. ¿Y por qué han elegido el Principito? Esto lo dijo gente de mi círculo cercano y me dolió bastante, porque es como, ¿y por qué se hace? ¿Por qué no? Primero, como esfuerzo de traducción,
Este libro ha sido traducido a más de 300 idiomas. Es muy fácil hacer lingüística comparativa con un texto que ha sido traducido tanto. Puedes ver todos los matices que han hecho traducciones. Esto se ha basado en 5 traducciones, 5 versiones distintas para ver cada frase cómo está dicha, para poder decir, ah, vale, pues yo lo voy a decir de tal manera. Es un libro muy cortito, con lo cual es mucho más fácil traducirlo. Es un libro que tiene muchísimo reconocimiento. Es más fácil traducir El Principito que el otro libro, por ejemplo, que tiene publicado el señor Juan Porras en andaluz. Es una antología de relatos. ¿Quién sabe la antología de relatos publicada por el señor Juan Porras? No la conoce ni Cristo. Esto es reconocible. ¿Por qué han elegido El Principito? Porque los editores buscaron este proyecto y le dijeron, Juan Porras, ¿lo haces? ¿Por qué han elegido El Principito? Porque sí. ¿Por qué han elegido El Principito? Porque es una historia que habla de inocencia, que habla de cruzar fronteras, que habla del dogmatismo. ¿Por qué no? Bueno, pues pese a todo esto que me has dicho, me parece mal. Y yo diré, pues, ¿qué le hago? ¿Cuánto altera tu visión del mundo un libro diminuto que no se va a leer nadie, al fin y al cabo? Nos lo vamos a leer los 4 que estamos interesados en el tema. Dímelo en los comentarios. Yo sé que una idea nueva puede ser chocante. A mí mismo me causó rechazo el libro al verlo en primer momento. Y lo que opiné en el momento de la entrevista no tiene nada que ver con lo que opino ahora, un mes después de hacerlo. Es muy comprensible que este tema cause, pues, un choque, ¿no? Porque habla de reforma ortográfica, temas de identidad nacional, temas de lucha de clases, y solo has tenido unos minutos para procesarlo. Yo digo, déjame lo que opines en los comentarios. Pero a lo mejor déjate tu tiempo para que te macere el tema. No pongas lo primero que se te venga a la cabeza porque generalmente va a ser una respuesta emocional. Léete, por ejemplo, los enlaces que dejo en la descripción, que son cosas bastante interesantes. Y lo que te pediría es que no actúes de manera impulsiva como han hecho toda la gente que he ido dejando en los comentarios por aquí. Y ya hemos acabado. Este es el resultado de un mes de trabajo. Si te gusta el tipo de contenido que hago, por favor, métete en mi Patreon y ayúdame a hacer más vídeos de estos, porque a mí esto es lo que me llena la vida. Me he dejado un mes de investigación y he estado envuelto, me he leído todas las cosas que hay en internet y me he empapado y me ha gustado muchísimo. Gracias a Patreon puedo permitirme hacer esto a jornada completa y que venga Dios y lo vea. Hola, soy Neil deGrasse Tyson. ¿Pero qué haces, Tyson? O sea, ¿qué? ¿Sabía que el andaluz no existe y que jamás se podría escuchar en el espacio? Además, es literalmente imposible que un andaluz sobreviva en ese entorno. Bueno, pues lo que dice el muchacho este. Un saludo, os quiero, bonicos, os daba así besos a los... O sea, sería incómodo dar besos a todos los... Bien, ya está, despidámonos porque a lo mejor 20 minutos de esto pues se hace largo, ¿no? Venga, un beso. ¿Qué tal la familia? ¿La familia bien? Bien, bueno.